no se explicó nunca, en realidad, a la gran mayoría, cómo se analiza un fallo, con lo cual mal podemos saberlos. Pero empezamos el CBC y ya nos mandan a leer fallos como si fuera simplemente leer el diario y no tiene nada que ver un tipo de lectura con otra. Así que bueno, yo lo que voy a hacer para que sea más práctico, voy a compartirles pantalla y vamos a ver, mientras yo les voy explicando, un PowerPoint. Ahí ya deberían estar viéndolo. Si no lo llegaran a ver, por favor, alguien que me lo haga saber. Y Sí, voy... Buenísimo. Los que ya hicieron algún taller o algún curso conmigo, saben que soy de hablar mucho, entonces voy a intentar hacerlo lo más corto posible para en lo posible en 45 minutos 50 poder terminar. Es un tema breve, pero es complejo al mismo tiempo. Así que bueno, comenzamos. ¿Qué es lo que, en primer lugar, tenemos que encontrar en una sentencia, en definitiva, en un fallo, en el que vamos a sentarnos a leer y analizar? En primer lugar, un preámbulo. Después vamos a tener los resultandos, los considerandos y los puntos resolutivos de esa sentencia. Vamos a ir viendo cada uno para poder entender de qué estamos hablando. Cuando nos referimos al preámbulo, a lo que hacemos referencia es a los datos que nos permiten identificar a ese fallo. Por ejemplo, lugar y fecha. Cuando al comienzo de la sentencia dice Buenos Aires, 3 de marzo de 2010. Tribunal, Corte Suprema de Justicia de la Nación. Partes, por ejemplo, Fernández contra ANSES sobre Amparo. Las partes ahí van a ser Fernández y ANSES. Tipo de proceso, en general lo que está después de la S y la barra, en este caso sería Amparo. Vamos a ver el ejemplo en un fallo con el que vamos a trabajar hoy, que es el fallo Marcelo Bamondes sobre medida cautelar. En este caso, fíjense, el preámbulo está dado por el lugar y la fecha, Buenos Aires, 6 de abril de 1993. Fallo de la Corte Suprema. Ya estamos sabiendo que este fallo pertenece a ese tribunal. Las partes. Acá tenemos a Marcelo Bamondes nada más, por una particularidad de este tipo de procedimiento. Y es una medida cautelar. Con lo cual, ahí tenemos el tipo de proceso en el cual están marcados. Les voy a contar brevemente qué pasó en el fallo Bamondes para que estén en tema y puedan ir pudiendo saber, interpretar y también entender las diferentes secciones que tenemos en una sentencia. En este caso, Marcelo Bamondes era un miembro del culto de testigos de Jehová, tenía una hemorragia intestinal, tenía un problema de salud muy grave, y los médicos indicaban como tratamiento una transfusión de sangre. Como ustedes saben, sin perjuicio de que hay otras personas que no lo aceptan por otros motivos, en el caso de los testigos de Jehová, por motivos religiosos, no permiten ser transfundidos. Entonces los médicos, como consideraban que él estaba provocándose la muerte por no aceptar la solución, que era el tratamiento, van a la justicia. Y en primera y segunda instancia, lo que dicen es, tiene que ser transfundido. Es fundamental que sea transfundido porque si no, se va a morir. Bueno, ¿qué hace Marcelo Bamondes? Apela a ese fallo y llega a la Corte Suprema. Y ahí estamos en el ámbito de esta sentencia, que es la que vamos a ver hoy. Les conté un poquito los antecedentes para que estén en tema. Quizás alguno lo conoce, pero bueno, por los que no lo conocen sobre todo. Después decíamos que teníamos los resultandos. Ya dijimos que era la parte inicial, ahora tenemos los resultandos. ¿Qué son los resultandos? Bueno, en general, en cada fallo tenemos los vistos, es decir, las normas que se tuvieron a la vista para decidir, los antecedentes, donde se explica qué es lo que plantearon cada una de las partes y en qué normas se basaron para sostener su postura. Y finalmente, tiene en general una cronología donde va a decir que los médicos se presentaron ante el Juzgado Federal de Bahía Blanca, de Comodoro Rivadavia, número tanto. Que el juzgado dijo tal cosa. Que
Marcelo Bamondes apeló esa decisión y se presentó una acción de amparo para que la Cámara Federal lo decidiera, que la Cámara decidió tal cosa, que Marcelo Bamondes presentó un recurso extraordinario para ir a la Corte Suprema. Todo esto que va contando el fallo es la cronología de lo que fue pasando. Es lo que nos permite un paso a paso de ir conociendo la historia antes del momento en el que llegó efectivamente al tribunal cuya sentencia estamos analizando hoy. Es decir, nosotros cuando tomamos una sentencia, sea de la Corte, sea de Cámara o sea de primera instancia, estamos analizando ese fallo, no estamos analizando lo que pasó antes. Entonces, es necesario en los resultandos, en la parte que se llama resultandos de esa sentencia, que el tribunal nos cuente qué es lo que fue pasando antes, porque si no nosotros no entendemos nada. Entonces, hay que saber diferenciar en un fallo qué es la cuestión de fondo de esa sentencia y qué es antecedente, qué son los resultandos, qué es la cronología. Eso es muy importante. En este caso, acá tienen un ejemplo, fíjense, según las constancias de autos, Marcelo Bamonde fue internado en el Hospital Regional de la Ciudad de Ushuaia en razón de estar afectado por una hemorragia digestiva. En estas circunstancias se negó a recibir transfusiones de sangre por considerar que ello hubiera sido contrario a las creencias del culto de testigos de Jehová que el nombrado profesa. Nos está contando qué pasó. Que la Cámara, al confirmar el pronunciamiento de la instancia anterior, ya nos está diciendo que la Cámara decidió lo mismo que el juzgado, sostuvo que la decisión de Bamondes constituía un suicidio lentificado, realizado por un medio no violento y no por propia mano, mediante un acto, sino por la omisión propia del suicida. Es decir, no se estaba quitando la vida, estaba omitiendo aceptar recibir un tratamiento y de esa forma, por omisión, por no hacer algo que él se supone que tenía que hacer, entonces se dejaba morir. Señaló el tribunal que el derecho a la vida es el bien supremo y que no resulta posible aceptar que la libertad individual se ejerza de modo tal que extinga la vida misma. El acuo, el juez de primera instancia significa esto, calificó a la posición del paciente como nihilista y agregó al respecto que nos han repugnado por siempre las viejas lecciones de la historia antigua que relataban los sacrificios humanos en el ara sangrienta de un Moloch insaciable del fuego cartaginés. Muchos han dado de la raza humana para terminar con estas creencias y la razón de ello ha sido siempre la misma, preservar el valor de la vida. O sea que hace toda una argumentación para justificar por qué había que obligarlo a Marcelo Bamondes a transfundirse. Todo esto que nos está contando no habla de lo que se está analizando en este fallo en la Corte Suprema, habla de lo que pasó antes. Por eso es un ejemplo de resultandos, esa segunda parte que dijimos que tenía una sentencia. Teníamos el preámbulo, los datos de lugar, fecha, tribunal, teníamos los resultandos, las normas que se aplicaron, las partes, qué dijeron cada parte, y qué se fue resolviendo cronológicamente, que es lo que acabamos de leer. Y entonces, estamos ya más en tema, como para poder abordar los considerandos. Esta tercera parte, que está en todo fallo, lo que nos permite es abordar una reflexión selectiva que hace el tribunal de argumentos basadas en hechos, en pruebas que existen en la causa, para tomar una determinada decisión. ¿De qué forma? Diciendo, bueno, conforme lo que pasó, conforme lo que se acreditó, y conforme lo que yo entiendo que es relevante de todo lo que está en esta causa, esto lo encuadro en esta norma determinada, y por eso, según la sana crítica, que es la forma de razonar que tienen que utilizar los jueces para poder tomar una decisión, se adopta la sentencia, se dicta una sentencia. Entonces, en los considerandos, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar aquellos fundamentos que van a ser los que sostienen la decisión final que tome el tribunal. Fíjense, ejemplos de considerandos, para que lo puedan identificar. Siempre seguimos hablando del mismo fallo, por eso yo tomé un fallo que es muy breve, además que ustedes lo pueden releer después, y que incluso si los chicos de la Centeno están de acuerdo, podemos habilitar una dirección de email, de ellos, la mía, cualquiera, no hay problema, y yo a los que escriban les puedo enviar 2 fallos cortos, distintos,
para que ustedes puedan señalar las partes que vamos viendo acá cuando termine ya este curso, ¿no? Con unos días, cuando quieran ustedes, y hacerles una devolución sobre si fue correcto o no, cómo identificaron los principales puntos del fallo, para ver si efectivamente lo entendieron. Porque uno de los objetivos es que esto sea corto para que si lo tienen que ver otra vez, no les lleve demasiado tiempo y puedan volver a lentamente intentar entender en un fallo concreto cuáles son esas partes que estamos mencionando. Fíjense, ejemplo de considerando que de las constancias en autos de los informes sobrantes a fojas 45 y 46 permiten conocer que el cuadro clínico que motivó las presentes actuaciones no ha subsistido. Les cuento. Marcelo Bamondes, cuando interpone el recurso extraordinario, no solo nunca había sido transfundido todavía, porque la medida se fue apelando, sino que además ya estaba recuperado y de alta, con lo cual no solo no se murió, sino que ni siquiera seguía internado. Entonces acá la Corte que dice, de las constancias que hay, tenemos que empezar diciendo que el cuadro clínico que tenía Bamondes ya no lo tiene. Bamondes no se encuentra internado, correspondiendo al 15 de junio de 1989, el último registro que da cuenta de su asistencia a la unidad hospitalaria, oportunidad en la que fue dado de alta en relación a la hemorragia digestiva que lo afectaba. La Corte dice, arranco diciendo que estaba de alta, que ya no necesitaba la transfusión. Recuerden que la medida cautelar que interpusieron los médicos era para que lo obliguen a transfundirse para que se pueda curar, pero ya estaba curado. Entonces la Corte aclara, ya no está más la patología que estaba, ¿eh? Y sigue, que en estas condiciones resulta inoficioso a la fecha de este pronunciamiento decidir sobre la cuestión planteada en el remedio federal, ante la falta de un interés o agravio concreto y actual del apelante. ¿Qué significa esto? Que ya no tenía sentido decidir nada. Porque ¿qué iba a decidir la Corte? ¿Corresponde que se lo transfunda si ya estaba de alta? ¿O qué iba a decir? ¿Revocar la medida cautelar? Y si la medida cautelar ya no se iba a aplicar porque estaba de alta. Entonces, ¿qué sentido tenía que intervenga? Bueno, ustedes sabrán, y si no, se los comento, que todos los tribunales, por lo que la Constitución Nacional indica a partir del artículo 116, deben intervenir cuando existe un caso, causa o controversia, ¿sí? Y tienen que además expedirse sobre circunstancias que estén vigentes, que existan al momento de tomar la decisión, porque si no, estaría resolviendo algo, como se dice, en abstracto, algo que ya en los hechos no existe. Y es lo que pasaba en este caso. Ya no había nada que decidir, ya estaba todo resuelto. Entonces la Corte, ¿qué hace en ese caso? Bueno, si nos guiamos por lo que está diciendo la Corte en estos dos considerandos, podemos empezar a dilucidar cuál va a ser la sentencia, cuál va a ser el punto resolutorio en esa sentencia. Pero en un ratito vamos a llegar a eso. Lo que quería que vieran acá en estos ejemplos de considerando es que la Corte está fundando esa decisión que después va a adoptar, contando que ya está de alta y contando que no puede expedirse cuando no existe un interés o un agravio concreto. Ahora bien, en esa tercera parte de las sentencias que tenemos, también tenemos los puntos resolutivos, que son los que están después de los considerandos. Nosotros decimos, por ejemplo, se los paso a la realidad. Considerando que estoy de vacaciones, considerando que hay sol, considerando que el mar está tranquilo, considerando que estoy aburrido y quiero tomar sol, me voy a la playa. Bueno, todo lo que dije considerando es lo que fundamenta, lo que justifica mi decisión final, mi punto resolutivo, que cuál es, me voy a la playa. Entonces, todo lo que dijimos primero, que ya no hay nada que resolver, que esto resulta inoficioso, que ya no existe un agravio concreto, que el paciente está de alta, nos va a llevar a que la Corte haya decidido algo. En ese algo que deciden los tribunales, tenemos fundamentalmente tres elementos concretos. Un primer elemento que es el contenido principal. ¿Cuál es? Hágase lugar al recurso extraordinario, o rechazas el recurso extraordinario, o condénase a pagar, no sé, 100.000 pesos en concepto de daños y perjuicios,
Lo que se resuelve concretamente, cuando uno dice, ¿pero qué resolvió la Corte? Bueno, resolvió esto. Eso que uno dice, que es lo que nos importa en primer lugar, es el contenido principal. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó finalmente? ¿Qué fue lo que resolvió? Después tenemos los accesorios de ese contenido principal. ¿Cuál es? Bueno, a quién condenó en costas, si manda a pedir un informe a alguien, o si dice que va a hacer un seguimiento después de haber tomado la decisión. Todas esas cosas que son accesorios, que son anexos, pero que no nos dicen qué fue lo que resolvió, simplemente que son como una derivación de esa decisión adoptada. Y por supuesto, otro de los elementos que están en los puntos resolutivos y que vamos a saber es quién ganó y quién perdió en definitiva. Porque si tenemos un fallo donde dice, donde es la carátula, los autos, contra ANSES sobre amparo, y la sentencia dice, condénese ANSES a la jubilación a Rodríguez, contenido principal. Condénese el pago de las costas y de los honorarios profesionales a la vencida, accesorio de la demanda. ¿Quién es la vencida? Ganadores y perdedores. Si se condenó al ANSES, si se le ordena a otorgar la jubilación, y era Rodríguez contra ANSES, Rodríguez ganó, ANSES perdió. En términos simples. Acá vamos a verlo ahora en el ejemplo concreto. Que precisamente venía diciendo la Corte que no había motivo para que se expidiera, que ya estaba dado de alta, que precisamente tal situación impide, en el caso de la intervención del tribunal, por vía del recurso extraordinario, en razón de la invariable jurisprudencia que ha decidido su incompetencia para emitir declaraciones generales o pronunciamientos abstractos. ¿Qué dice la Corte con esto? Yo tengo que decir, dentro de lo que pasa entre A y B, quién tiene razón y qué resuelvo. Si ya no hay nada que resolver porque se curó, yo no puedo decir nada, porque estaría resolviendo algo en abstracto. Estaría diciendo, bueno, sí, no corresponde que lo transfundan, pero ¿cómo va a decir que no corresponde que lo transfundan si no estaba ni en discusión, ya estaba curado? No tendría ninguna lógica. O que diga, confirmo la sentencia, tiene que ser transfundido. Y por supuesto que no lo iban a transfundir si estaba curado. Entonces no podía decidir ni una cosa ni la otra. Entonces, ¿qué decide? Justamente que no va a decidir nada, que no puede intervenir, porque el caso ya se resolvió antes de llegar a la Corte y por la sucesión de los hechos que normalmente se dieron. Entonces, la decisión concreta de la Corte, ¿cuál es? Se declara que actualmente es inoficioso una decisión en la causa. Notifíquese y devuélvase. Ahí tenemos el punto resolutivo concreto. Acá no hay un pronunciamiento sobre costas y demás, pero por eso les daba otro ejemplo para que lo tuvieran presente, que pueden regularse cuestiones accesorias como ser los honorarios o las costas del juicio. Bueno, ahora sí llegamos a algo que es lo más importante de este curso. Lo más importante y lo que más atención deben prestar, lo que más les va a costar. Y les va a hacer dudar, aun cuando lo aprendan y lo manejen así perfecto, van a dudar una y otra vez. Porque a todos nos pasa lo mismo, porque es muy complejo. ¿Y cuál es esta cuestión? Saber diferenciar dentro de todos los contenidos que tenemos en un fallo, que no siempre es cortito, que a veces tiene 50, 70, 100 páginas, cuál es el holding y cuál es el obiter dictum. He visto trabajos que mandaron profesores en el CBC, que mandan profesores en primer año de la carrera, donde les piden el holding del fallo, y la verdad es que nunca nadie nos explicó qué es el holding del fallo, capaz que algunos sí, pero digo, en términos generales, a nadie en general se lo explicaron. Entonces vamos a intentar entender esto, porque esto es lo que nos va a hacer concretamente analizar bien el fallo o analizarlo mal. Esta es la clave. El tribunal no se lo van a equivocar porque lo tiene escrito, la fecha, el día, los antecedentes están sin principio, dice que la Cámara intervino, que intervino el juzgado, bueno, llegó a la Corte. O sea, todo eso es bastante fácil de identificar. Ahora, ¿cómo diferenciamos holding de obiter dictum? Esa es la cuestión. Vamos a intentar hacerlo de un hecho que no tenga que ver con lo jurídico. Tenemos el nacimiento de un bebé, que es el hijo de esta señora, que está ahí embarazada. Si nosotros
esta señora que sabemos que estaba embarazada y que tuvo un hijo, le suprimimos mentalmente, hacemos un ejercicio de supresión de ese embarazo. ¿Pudo haber tenido a ese niño producto de ese embarazo? Bueno, no, porque estamos eliminando el embarazo. Entonces, claramente, podrá haber tenido un niño porque hizo fecundación asistida, porque lo adoptó, pero no va a tener a ese mismo niño que nació de ese embarazo que estamos viendo en la foto. O sea que ese embarazo es la causa inmediata del nacimiento del niño. Cuando en derecho pasa esto, que algo es la causa inmediata de otra cosa, estamos hablando del holding. Estamos hablando de algo que si lo eliminamos, ya no está el mismo resultado. ¿Sí? Si ustedes me están viendo, es porque yo estoy hablando frente al Zoom. Entonces me ven hablar. Ahora, si yo frenara la transmisión de mi imagen, ustedes verían mi logo, pero no me vería más a mí. Entonces una cosa es causa de la... En todo caso, hacer una videollamada por WhatsApp, bueno, si me ven por ahí, pero acá, en estas mismas circunstancias, no me van a ver. Bueno, esto es, que parece tan sencillo en estos términos, a lo que se refiere el holding. Ahora lo vamos a ver en términos jurídicos. ¿Y qué es el obiter dictum? Bueno, los pronunciamientos, los razonamientos, las diferentes elaboraciones que hace el tribunal que no necesariamente están vinculadas con la resolución final del caso. Supónganse, yo estoy hablando con ustedes y digo, existe holding y obiter dictum. Y de repente viene Morita, que es mi perra, y se pone a ladrar. Entonces agarro, la levanto y le digo, miren, esta es Morita y se las muestro. Y la vuelvo a bajar y sigo hablando. Esa interrupción que yo hice donde les mostré a Morita, no es hold, porque no les cambia nada a ustedes el conocimiento que están adquiriendo, porque si yo hubiera suprimido, si suprimiera mentalmente esa imagen en la cual yo les muestro a mi perra, tendrían el mismo conocimiento que tenían antes en materia de análisis de fallos. Ahora, si yo no les explico lo que es holding y obiter dictum, no tendrían el mismo conocimiento que antes. Entonces, la explicación concreta sobre el tema es el holding. Lo accesorio, lo que puede pasar, que yo de repente agarre un vaso y beba un jugo o algo, eso es obiter dictum. Es algo accesorio que puede no estar y que en otro curso, igual que este, donde yo no tomo nada o no agarro la perra, no cambia el conocimiento que ustedes adquirieron, ni tampoco en relación al otro curso con este. Ahora sí cambia si yo en el otro curso no les explico lo que es obiter, porque no lo van a saber. Entonces, holding es lo fundamental. Si falta eso, no podemos tener fundada la sentencia, porque son los fundamentos específicos de la sentencia. Si no estuvieran el obiter dictum, los considerandos estos razonamientos, elaboraciones, pronunciamientos, sí podríamos tener igual fundada la sentencia porque no tienen que ver con ella directamente. Fíjense, en este caso, hace unos años se aprobó la ley de medios, ¿sí? Que tanto se nombró. El grupo Clarín presentó una acción para impedir que esa ley de medios se aplicara. Presentó un amparo, concretamente. Cuando hay una acción de amparo donde se dice que hay una inconstitucionalidad o que no se puede aplicar tal artículo porque viola tales derechos de manera manifiesta, arbitraria, entonces lo que se tiene que analizar es si ese derecho está siendo violado y en todo caso decidir en consecuencia. Si algo es inconstitucional o no y decidir en consecuencia. Sin embargo, en ese fallo, fíjese lo que dijo la Corte Suprema, acá en este, perdón. Ahora volvemos al anterior igual. Fíjese lo que dijo. Todo lo que se ha dicho acerca de la ley y su propósito de lograr pluralidad y diversidad en los medios masivos de comunicación perdería sentido sin la existencia de políticas públicas transparentes en materia de publicidad oficial. Y ahí la Corte arranca 6 párrafos hablando de la publicidad oficial.
¿Era el fallo sobre que solicitó el Grupo Clarín, el amparo, perdón, que solicitó el Grupo Clarín, que interpuso sobre publicidad oficial? No, nada que ver. Era sobre la vigencia de la ley de medios pidiendo que no se aplique. ¿Qué tiene que ver entonces la publicidad oficial? Si ni Clarín lo presentó, ni el informe del Estado habló de la publicidad oficial, ¿por qué la Corte escribió esto? Bueno, porque la Corte, y los tribunales en general pueden hacerlo, muchas veces utilizan sus fallos para contarnos qué opinan sobre determinado tema. Y en una suerte de sugerencia barra eh, pseudo presión, nos dicen, miren que yo opino esto, ¿eh? Así que aunque yo no tendría que estar hablando de esto porque el fallo no tiene nada que ver, lo menciono, me tomo 6 párrafos para contarles que yo opino que la publicidad oficial se tiene que distribuir de determinada manera. Ahora, si sacáramos estos 6 párrafos, que no tienen nada que ver con la acción de amparo, ni con la medida cautelar, ni con nada de lo que se planteó en el caso, ¿cambiarían los fundamentos de la decisión? No, porque no se trata del mismo tema. Es otro tema que no tiene nada que ver, que medio como que lo meten por la ventana. Entonces, cuando pasa esto, queda claramente expuesto que se trata de una postura doctrinaria del tribunal, donde quiere decir que opina algo sobre un tema y se toma ese espacio para meter párrafos en el medio que no tienen nada que ver con lo que estaban hablando, pero ellos lo quieren decir igual. Entonces, si uno lee la función de garante de la libertad de expresión que le corresponde al Estado queda desvirtuada por la vía de subsidios, del reparto de la pauta oficial o cualquier otro beneficio, uno lo lee y dice, bueno, está hablando de la libertad de expresión, de prensa, de la pauta oficial, es importante. Esto evidentemente en un resumen de este fallo debería estar. Sin embargo, no, porque no tiene nada que ver con lo que el fallo decía. Pero nos lo venden como importante, porque claro, al tribunal interesa que esto se diga, pero nada tiene que ver con lo que tendría que haber analizado. Y esto pasa todo el tiempo y pasa mucho. Este caso es como el más claro para poder identificar cómo de la nada un tribunal sale hablando de algo que no tiene nada que ver y que nadie había planteado. Por eso es que se los menciono. Ahora bien, fíjense, acá la Corte, en el caso Bamondes, que es el que tomamos como guía para hacer este curso, en un momento nos había dicho, recuerdan, no puedo decidir porque ya está curado, está de alta, no me corresponde meterme en un tema que ya está resuelto, agravio, acá no hay nada vigente, si no sería decidir sobre algo abstracto. Bueno, ¿se acuerdan de todo eso que acabamos de ver? Eso era el holding, porque es lo que justifica que después va a decir, bueno, se declara inoficioso el recurso y no se resuelve. O sea, se resuelve eso en todo caso. Bueno, fíjense lo que dijo en este considerando 8. Que no obsta a la aplicación de estos criterios la mera posibilidad de que en el futuro se pueda volver a repetir el mismo cuadro de urgencia que padeció Marcelo Bamondes, con la necesidad de efectuar las transfusiones sanguíneas. Pues no importando esa relativa apreciación, un pronóstico cierto en torno a la exigencia de tal tratamiento, la situación del recurrente no difiere sustancialmente de la de otros miembros del culto testigo de Jehová, que puedan llegar a requerir también en el futuro, y con idéntico grado de eventualidad, una atención de esas características. Un temperamento contrario demandaría además presumir que indefectiblemente la actitud que el apelante asumiría, entonces coincidiría con la que motivó estas actuaciones, presunción que resulta igualmente inadmisible. De igual modo, ante la inexistencia de un agravio actual, no corresponde a esta Corte dictar un pronunciamiento, se sigue hablando, pero dice, pues aún para el caso de ser necesaria una intervención médica de igual naturaleza, no existe certeza alguna sobre la verificación de idénticas circunstancias fácticas que las consideradas. Entonces, acá la Corte está diciendo, voy a decir algo igual, porque puede que en el futuro haya casos parecidos, pero eso fundamenta su decisión final, que era esta, fíjense. La decisión final del tribunal había sido
Se declara que actualmente es inoficioso una decisión en la causa. Si nosotros suprimimos este párrafo que yo acabo de leer, donde dice que en el futuro puede llegar a haber un cuadro similar y que hay otros testigos de Jehová que podrían estar en la misma situación, si saco todo eso, ¿queda sin fundamento la sentencia? O se los pregunto al revés, ¿esto justifica lo que decide después, que es no corresponde expedirnos sobre esta cuestión? Porque acá no está diciendo por qué motivo no deben expedirse. Acá está diciendo que puede haber un caso parecido, que bueno, que hay criterios que igual pueden ser comunes a otras personas que tienen la misma religión. Está haciendo doctrina, está diciendo, bueno, igual fíjense en estos casos, porque hay personas que tienen una religión determinada y que van a plantear lo mismo. Y entonces, en este caso, la urgencia no fue necesario resolverla porque se curó, pero la inmediatez puede ser requerida en otros casos. Está dando como una suerte de advertencia. Es decir, en este caso sobrevivió y está curado, pero la verdad es que podría no haber sido así. Entonces, está haciendo como una suerte de devolución hacia todos los que intervinieron, contándoles que en este caso pasó, pero en otro esto hubiera podido llevarse la muerte de la persona o podría haberse cargado con una intervención forzosa sobre su cuerpo, sobre su salud, sin consentimiento. Entonces, estos dos párrafos podrían no estar, sí, podrían tranquilamente no estar, pero la Corte quiere recordarnos que hay otros testigos de Jehová que pueden pasar por lo mismo. Y esto es una suerte de advertencia, entonces es válida, pero no porque sea válida es holding en este caso. Esto es obiter dictum, porque recuerden que cuando vimos qué era el obiter dictum, son pronunciamientos, razonamientos, elaboraciones, pero que no necesariamente deben estar para que se pueda tomar la decisión que el tribunal toma. ¿Que cuál es? No decidir. Decir que es inoficioso tomar una decisión. ¿Tiene algo que ver que haya otros testigos de Jehová en el mundo? No tiene nada que ver. Lo comenta como diciendo, bueno, recuerden que también hay otra gente que puede estar en la misma situación, pero no tiene nada que ver, porque eso no fundamenta por qué no interviene. Es más, si uno quisiera leerlo yendo un poco más allá de lo que dijo, fundamentaría que sí intervenga, porque si hay otros testigos de Jehová, bueno, no esperemos a que pase otra vez, resolvé ahora y decís si hubiera estado bien o mal que lo intervengan. Y entonces cuando pase otra vez, vamos a tener un fallo de la Corte que ya dijo qué había que hacer en ese caso. Sin embargo, no. La Corte no dice eso. Dice que no puede decidir, pero emite alguna opinión en el medio. Esa es la diferencia entre holding y obiter dictum. En el holding, ¿lo tenemos o no podemos fundar el fallo? Entonces, ¿cuál no es? Son comentarios. El holding sí es fundamento del fallo, por eso no está la cruz. ¿Son necesarios para resolver? ¿Cuál? El holding. Únicamente. El obiter dictum, todo lo que diga la Corte, que les aseguro que más de la mitad del fallo es obiter dictum en general, no es necesario para tomar la decisión. ¿Y ustedes cómo hacen para darse cuenta de esto? Tienen que decir, bueno, a ver, acá dice que Rodríguez tiene que cobrar la jubilación, que la ANSES está siendo condenada a que le otorgue la jubilación. Buenísimo. Y vamos leyendo. Y el fallo supongamos que dice que la jubilación es un beneficio que se le otorga a las personas cuando luego de haber trabajado durante tantos años, la. O sea, ¿eso fundamenta la decisión de que está obligada la ANSES a otorgar la jubilación? No, nos está definiendo qué es la jubilación. Entonces no es holding, es obiter dictum. Está haciendo doctrina, está explicando. Ahora sí dice que en la constancia de auto se acreditó que tiene 30 años de servicio y que conforme la ley 24.241 corresponde el otorgamiento de la jubilación. Si sacamos ese párrafo, ¿la sentencia pierde fundamento? Por supuesto que pierde fundamento, porque justamente uno de los requisitos para poder adquirir el beneficio de la jubilación es tener los 30 años de servicio y que encuadren la normativa vigente. Entonces, ese párrafo es holding, claramente.
Ahora sí dice, porque en los últimos años se han establecido otros beneficios, como ser la asignación universal por hijo, la cual es interesante porque ayuda a los más humildes a poder sobrevivir, y además también hay pensiones por discapacidad que ayudan a las personas. Está todo bárbaro, es muy interesante lo que dice. Pero si eliminamos mentalmente ese argumento, que habla de la asignación universal, de las pensiones por discapacidad, ¿cambia el resultado, que es hay que pagar la jubilación porque corresponde en este caso? No, no cambia, porque no está hablando de eso. Entonces, ¿por qué la Corte hace eso? Digo la Corte porque son en general fallos de Corte los que vemos, pero cualquier tribunal, ¿por qué hacen eso? Bueno, porque quieren opinar. O sea, muchos jueces, si pudieran, estarían en los medios de comunicación todos los días, o tuiteando, o enviando feeds en Instagram, eh, dando sus opiniones, pero no pueden. Pero a muchos jueces les gusta dar a conocer su opinión. Y está muy bien, está muy bien. Lo que pasa es que, bueno, lo pueden hacer porque tienen que respetar otras normas vinculadas sobre todo en cuestiones éticas. Entonces, esa limitación a veces hace que quieran meter cierta doctrina de ellos, ciertos principios, ciertas descripciones, medio por la ventana. Ese es el pensamiento más inocente que podemos tener, pero también hay otros jueces, y sobre todo cuando es la Corte Suprema, justamente, que lo que hace es dar advertencias, ¿sí? Es decir, miren, ojo que estamos hablando de esto, ¿eh? Ojo con la pauta oficial, ¿eh? Porque acá estamos diciendo que tiene que ser transparente y que tiene que ser equitativa. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que si alguien llega a hacer un planteo vinculado con pauta oficial, ya sabemos lo que opina la Corte. Ahora, ¿influye en sentencias futuras directamente? No, no influye. En cambio, el holding sí. Si tenemos otro caso de una persona que tiene 30 años de servicio y que encuadra en la normativa aplicable, bueno, le van a tener que otorgar la jubilación también. Entonces ahí el holding sí va a servir como fundamento. ¿Genera nueva doctrina? Ambos generan nueva doctrina. ¿Por qué? Porque estamos conociendo la opinión de la Corte en ambos casos, tanto cuando resuelve sobre el fondo como cuando da sus opiniones en términos de obiter dictum. En ambos casos está explicando lo que considera sobre un determinado tema o sobre varios temas. Entonces, siempre genera una doctrina, sin que necesariamente sea holding. En ambos casos se genera nueva doctrina. En general, todo lo que tiene que ver con el holding es lo más ajustado a la ley. ¿En qué términos? Cuando se fundamenta diciendo que dicha cuestión se encuentra contemplada en el artículo tanto de la ley tanto, bueno, ahí sí vemos que esa ley está vinculada con la decisión final, en general va a ser holding. Porque normalmente una sentencia se fundamenta en legislación vigente, que es lo que corresponde, y en otros elementos más de prueba sobre todo. Sin embargo, cuando la postura es más política, cuando se dice temas que no están vinculados con el fondo de la causa, sino que se tira así en el aire algún que otro tema, bueno, ahí ya estamos en el ámbito del obiter dictum, no del holding, porque eso que es político no nos fundamenta la sentencia. Y eso es lo que nos debe importar. Bueno, requisitos materiales entonces que tiene que tener esa sentencia y que también lo tenemos que observar cuando vemos y analizamos un fallo. Tenemos que ver que el planteo que se hizo y lo que se decidió tenga congruencia. Si la Corte en ese fallo Clarín hubiera decidido, no digo que hubiera escrito, porque lo escribió, pero si hubiera decidido, hágase lugar a la acción de amparo promovida por el Grupo Clarín, por ejemplo. Recuérdase al Poder Ejecutivo que la pauta oficial debe distribuirse de manera adecuada, respetando a todas las partes que tienen diferentes opiniones. Esa segunda parte, ¿tuvo que ver con el planteo inicial que hizo Clarín cuando se presentó a la justicia? No, no tiene nada que ver. Entonces no hay congruencia, no se repite el tema, los hechos, el planteo original con lo que se decide. Se fue más allá de los límites, se excedió en lo que resolvió el tribunal. Pero en este caso no podemos decir eso en el de Clarín. ¿Por qué no lo podemos decir? Porque no lo puso en la sentencia.
perdón, no lo puso en los puntos resolutivos, lo puso en la sentencia, pero como obiter dictum, como un comentario al pasar, pero no dice nada de pauta oficial en la decisión. Sin embargo, en su momento, ¿qué logró la Corte Suprema? Que todos los medios de comunicación, en lugar de estar hablando sobre cuál había sido el resultado de esa acción que se había interpuesto, de esa medida cautelar, lo que estaban diciendo es, la Corte ordenó que la pauta oficial debe distribuirse de tal manera. Mentira, no ordenó nada la Corte estaba haciendo una elucubración doctrinaria que nada tenía que ver con el caso. No es vinculante para nadie. Sin embargo, lograron lo que querían, instalar en los medios de comunicación y en la discusión política un tema que no estaba siendo analizado en ese momento. Eso es una finalidad política. Eso es obiter dictum. Y eso excede a la fundamentación de la sentencia, que son los puntos resolutivos, o resolutorios, como lo quieran llamar. ¿Qué más debe tener? Motivación. ¿Dónde está la motivación? En el holding. Todo aquello que si lo sacamos, supongamos, a ver, tenemos un auto. Si al auto le sacamos, mentalmente suprimimos las 4 ruedas, ¿sigue funcionando? No, no va a funcionar. Entonces las 4 ruedas sería holding. Si le sacamos el motor, ¿sigue funcionando? Y no. Bueno, entonces es holding. Y si le sacamos el tapizado de cuero que tiene y le ponemos uno de tela, ¿funciona? ¿Sigue siendo un auto? Sí. Bueno, es obiter dictum. ¿Por qué? Porque es algún cambio que se le hizo en el medio, o si le agregamos parlantes para que suene mejor, o le ponemos, no sé, una franja de fuego en el costado porque nos gusta, nos pintó hacerlo así, le metemos 2 luces azules abajo al estilo Rápido y Furioso. ¿Eso es importante a los fines de decir que es un auto? No. Es maquillaje, es otra cosa, es algo que excede a la definición de un auto que funciona. Entonces, eso es secundario. Todo eso que es secundario, en términos jurídicos, es obiter dictum. ¿Qué es la exhaustividad? Así como dijimos que la Corte tiene que resolver, insisto, digo la Corte porque, bueno, normalmente son fallos de Corte, pero cualquier tribunal y cualquier juzgado. El tribunal debe resolver congruentemente con lo que se solicitó y no se debe exceder, tampoco tiene que resolver de menos. ¿Qué significa esto? Que debe ser exhaustivo el análisis para resolver. Si se planteó A, B y C, resolver A, B y C. Si resuelven A y B, la sentencia no es exhaustiva. Falta resolver C. Y si resuelve A, B, C, D, E, F y G, la sentencia no es congruente. Se excedió y analizó puntos que no tenían que ver. Entonces, nunca debe ser ni menos ni más que lo que se planteó y de lo que se trabó en la litis entre ambas partes. Entonces, ¿qué sugerencia les puedo hacer yo? Y los invito a los que quieran, si los chicos de la Centeno están de acuerdo, para ponerse a prueba, para ver qué tanto entendieron de lo que hablamos. En primer lugar, si quieren les mando los fallos, ¿no? Por supuesto, fallos cortos para que sea fácil identificarlo. En primer lugar, ¿qué sugiero? Una lectura. Una lectura como quien está en la playa leyendo un libro, sin estar pensando que lo va a tener que estudiar, sin pensar en qué partes tiene. Leer. Nada más. Una segunda lectura. En esa segunda lectura, ¿qué hacemos? Bueno, ahí ya empezamos a marcar. Bueno, acá está el tribunal, acá está la fecha, acá está el lugar, acá están los antecedentes. Todo lo que tiene que ver con el preámbulo, con el inicial. Seguimos avanzando. Acá están los antecedentes. Y acá empieza a hablar la corte o el tribunal que decidió en ese caso. Cuando terminó de contar los antecedentes y empezó a hablar en términos de que lo que está ocurriendo en ese momento, ahí tenemos que empezar a analizar si se trata de holding o de obiter dictum, recién en ese momento. Entonces ahí tenemos que hacer una línea y decir, bueno, de acá para abajo tengo que empezar a ver cada párrafo si es una cosa o si es la otra. ¿Y cómo lo sé? Bueno, porque ya en la primera lectura llegué a leer la sentencia y los puntos resolutorios de la misma. Entonces ya sé lo que decidió. Entonces, si sé que condenó al ANSES a otorgar la jubilación, tengo que leer pensando cuál de los párrafos que estoy leyendo me sirven para justificar esa decisión que tomó el tribunal. Los que me sirven, y si no estuvieran esa sentencia, esos puntos decisorios, perderían fuerza, es holding.
los que mencionan temas que no tienen nada que ver, que son colaterales, que son poco vinculantes o que no son vinculantes directamente, ahí va a ser obiter dictum. Esa es la mejor forma de poder analizarlo. ¿Y qué nos conviene hacer? Después de que lo marcamos en el fallo, armar un cuadrito como este, donde completamos con todas las cosas que estuvimos viendo, y de esa manera nos armamos una ficha que ya nos va a quedar. Yo tengo fichas de cuando estudiaba. Yo me recibí en el 2005, o en el 2004, no me acuerdo. En el 2005 me dieron el título, creo, pero bueno, 2004-2005. Y tengo desde ese momento, desde aquel momento, fichas que había hecho, las tengo al día de hoy y las utilizo al día de hoy, en fallos que son trascendentales, que siguen aplicándose actualmente. Y esto les va a servir para siempre. Entonces lo van guardando, resumen del fallo tal, lo guardan en una carpetita, en la nube, donde quieran, y lo tienen para poder echar mano de eso cuando se reciban. Y van a ver que este ejercicio que parecía insoportable de leer un fallo, de no entender lo que están diciendo, porque a veces son bastante inentendibles, cuando logran dividirlo en partes, desarmarlo y quedarse solamente con lo que interesa, se van a dar cuenta que el resumen del fallo puede llegar a ser esto, 3 párrafos, y no las 45 hojas que tenía, porque muchas veces, como les dije, los tribunales hablan en términos metafóricos, no escriben mucho más de lo que deberían escribir para resolver la cuestión. Así que bueno, esto es todo lo que yo tenía para contarles. Tengo el material por escrito también, se los armé para poder enviárselos y que ustedes puedan, con el PowerPoint y el material que tiene la explicación que yo les acabo de dar, rever cada uno de los puntos y trabajar, si ustedes quieren, sobre un fallo. Y si los chicos de la central no tienen problema, me lo mandan, yo les indico, bueno, mira, acá no por tal motivo, o acá sí está muy bien, y lo podemos hacer con este ejercicio. Yo les puedo pasar algunos fallos cortos, eligen con cuál quieren hacerlo, me lo mandan, y lo empiezan a ejercitar. Y después les va a salir casi automáticamente. Y van a leer y van a tachar. Y van a decir, acá, Sarasa, tachamos, Sarasa, 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 esto sí es importante, acá sí, esto lo rescato. Y después les va a resultar mucho más fácil. Bueno, Cristian, Perfecto, si, Martín. si querés, si les parece, podemos hacer eso como ejercicio, si quieren. Estaba pensando cómo transmitirle directamente a los chicos y las chicas que están en el Zoom, que Ujú. participaron, se inscribieron del curso. Lo que podemos hacer es, me mandás el material, una vez que Sí, lo recibo, con Filmina, PowerPoint, casos, sí, yo lo reenvío a todos los inscriptos perfecto. del curso y adjuntamos un mail para las dudas, un mail tuyo, para así te pueden mandar directamente la duda a un mail, a una casilla que sea receptiva de estos, para Me evitar parece todo el perfecto. traspaso. Sí, sí, mejor, mucho más fácil. Lo que pasa es que la verdad es que no lo tenía, lo pensé ahora mientras estaba No, no, hablando, se me ocurrió, pero no es que lo había pensado antes, porque me parece mucho más práctico, como decís, y más fácil. perfecto. Bueno, Genial. yo no sé si hay dudas, hay consultas, agradecimientos por montones. Este, si es lo que estoy viendo, muchos agradecimientos. Si alguien tiene alguna duda o consulta, pueden solicitar habilitar el micrófono y plantearla sin ningún problema. Dentro de los próximos 3-4 minutos no hay problema para que lo hagamos. Después tenemos 2 millones de agradecimientos y muchos de los estudiantes que están acá resaltan la iniciativa, ¿no?, de haber hecho este curso y resaltan el hecho que nosotros mencionábamos de que durante la carrera no nos explican esto de esta manera, ¿no? Nos dicen, bueno, Tal cual. lean un fallo, nos dicen 4 o 5 fallos importantes o 1 o 2 fallos por tema de los vistos en la cursada, lo explican en clase y nosotros lo único que hacemos es quedarnos con la explicación de clase. Nos quedamos con la explicación de clase porque es este resumen, ¿no? ¿Verdad? Pero no nos dan las herramientas para que nosotros podamos hacer nuestra interpretación. Y si nosotros no podemos hacer nuestra interpretación, no podemos subir un escaloncito más. Es como que nos quedamos en lo dicho por otra persona o en la interpretación de otra persona. Así que nada, excelente, felicitaciones porque la verdad fue un curso maravilloso, de una gran utilidad. Eso por Gracias. mi Y quiero parte. pedirles disculpas que me olvidé al principio,
pero este curso estuvo previsto en otro momento y se tuvo que reprogramar por un temita de salud que yo tuve, y quiero disculparme con la gente que en ese momento se había anotado, que fue absolutamente responsabilidad mía, por eso tuvo que reprogramarse. Yo pedí disculpas en su momento por los medios, por las redes, pero bueno, igualmente quería sí reiterarlo en este encuentro, porque bueno, la verdad que fue algo No hay que fue un problema. imprevisto, pero bueno, No la hay idea problema, no era hay problema. contestarlo. Nosotros sabemos la situación que pasaste y está más que justificado, no hay problema. Reivindicaste el compromiso cuando nos dijiste lo hacemos en otro momento, me está pasando esto, esto y esto. Y esa palabra es la que nosotros agradecemos y es la que valoramos, así que no te hagas problema. De parte nuestra no va a haber problema, y de parte de los estudiantes intuyo que tampoco, porque fue un excelente curso, va a quedar grabado en Facebook. Van a poder seguir accediendo a él a través del tiempo, así que nada, cerró el ciclo hermoso. Nosotros hoy estamos cerrando un ciclo de curso de formación que estuvimos con los cursos de sucesiones, el proceso de flagrancia en el Código Procesal Penal Federal, también tuvimos aspectos regulables del uso de las criptomonedas, y bueno, hoy con este curso que titulamos Cómo analizar un fallo. Ese ciclo de cursos, recordarles a todos que van a quedar grabados en nuestra página de Facebook, para que los puedan seguir viendo a través del tiempo, como mencioné hace un ratito, y van a quedar todos en una lista de reproducción que se va a llamar Curso de Formación. También en YouTube, estuvimos esta semana haciendo la presentación de un canal de YouTube que lanzamos con todas las tutorías, con todo el material de audiovisual de estudio y de acompañamiento a la carrera y de apoyo estudiantil, y estos cursos también forman parte de ese proyecto, de esa pata nuestra como organización política de la facultad, ¿no? Como organización política universitaria que contribuye a el mejoramiento de la calidad de la educación. En ese sentido, la Centeno Derecho en YouTube van a encontrar muchísimos videos, casi 80 y 77 tutorías por ahí, más estos videos de curso de formación profesional y los que se vayan generando en el futuro. Desearles a todos un excelente cuatrimestre. Este fin de semana es el fin de semana de descanso, fin de semana de vacaciones. Esta vuelta nos tocó un fin de semana, pero bueno, tenemos que ser contemplativos también con las circunstancias actuales y lo que demanda, ¿no? Demanda un esfuerzo extra de todos nosotros y nosotras, así que nada. Vamos a estar para acompañarlos en todos los aspectos que necesiten. Saben que nos pueden escribir a cualquiera de nuestras redes, Facebook, Instagram, Twitter, la que quieran, la que les sea más cómoda de utilización, nos escriben y nosotros vamos a estar acompañándolos. Sabemos que es difícil y que requiere de mucho acompañamiento en muchos casos, así que cuenten con nosotros para su segundo cuatrimestre virtual. Les deseo mucha suerte a todos y un muy buen fin de semana. Martín, lo mismo, que tengas un excelente fin de semana y muchísimas gracias por este curso. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Los invito también a los estudiantes, si quieren seguirme en las redes, en Instagram, @casaiscelisok. Hago muchos cursos, que algunos que estoy viendo acá, Gonzalo, Eduardo, algunos más que vi antes, han participado en cursos que dicto también de forma gratuita para quienes quieren profundizar algún tema. Ahora el 15 de septiembre voy a dar uno sobre acción de amparo, así que bueno, son todos gratuitos, de libre acceso. Así que los que quieran sumarse pueden seguirme ahí y ver toda la oferta que hay actualmente para poder participar. Así que bueno, gracias a ustedes por haberme invitado. Saludos. Gracias. Chau, chau.